Hola, hola. Hoy quiero arrancar de una forma diferente y quiero que imaginemos algo por un momento. Estás en Juegos Olímpicos, las luces encendidas, silencio absoluto, millones de personas viéndote y en 90 segundos todo el trabajo de años se resume en una sola rutina. Bueno, hoy vamos a conversar con alguien que vivió exactamente eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad de Campeón. Hoy nuestra invitada es Luciana Alvarado, gimnasta costarricense, atleta olímpica y una de los deportistas que llevó el nombre de nuestro país, de Costa Rica, al escenario más grande del mundo. Luciana, de verdad, qué gusto tenerte acá. Gracias, por supuesto, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, es un honor siempre compartir un poquito de la gimnasia de Costa Rica y muchísimas gracias por invitarme. Súper. Y bueno, pero más allá de ese momento en Tokio, más allá de esos 90 segundos, hay una historia que empezó muchísimo antes. Hay personas que te conocen por ese momento, hay otras que te conocen por las redes sociales y hay otras tal vez que nos escuchan o escuchan tu nombre por primera vez. Así que quiero empezar con algo simple. Para todas esas personas que nos escuchan, ¿qué deberían saber de Luciana Alvarado para entender tu historia? Sí, siento que una de las cosas más curiosas, tal vez que a veces no se da mucho en deportes, es que yo inicié en la gimnasia por mi familia, por mi mamá. Mi mamá abrió su gimnasio cuando yo tenía 2 años. Entonces, mi historia en el gimnasio empieza prácticamente porque me tocó estar en el gimnasio con ella todo el día. Y sí, yo apenas tenía 2 años, yo tengo 2 hermanas mayores también que hicieron gimnasia, entonces a mí me tocó ser la hermanita menor que siempre estaba viendo a mis hermanas competir y que poco a poco me empezó a gustar más la gimnasia, pero prácticamente que yo nací en el gimnasio, aprendí a caminar en el gimnasio, aprendí a hablar en el gimnasio, entonces yo la verdad no conozco nada más que no sea un gimnasio de gimnasia. Qué interesante, sí. Desde básicamente esos primeros pasos ya estabas haciendo las pruebas para llegar a donde llegaste, que ahorita vamos a conocer un poco más de todo ese camino, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces vemos, como te decía, muchas veces vemos este escenario, ya las personas obviamente conocen más de vos, conocen tu nombre, pero no vemos ese camino y ese camino está muy interesante. Eso que decías, arrancaste literalmente de ser una bebé. Sí. Cuando ya miras todo este recorrido hasta hoy por hoy, ¿qué parte de tu historia sentís que casi nadie conoce adicional a esto que ya nos contaste? Siento que tal vez esos, no sé, yo tuve 18 cuando fui a los Juegos Olímpicos. Tal vez esos como 10 años en los que yo estaba en la escuela, estaba empezando a ser gimnasta élite, estaba tomando esas decisiones de si quiero hacer este camino al ciclo olímpico, si quiero mantenerme nada más por niveles. Y siento que esos 10 años que prácticamente estuvimos en los gimnasios, no escondidos, pero trabajando duro sin ver la luz del sol y prácticamente que iniciando todo mi proceso sin que nadie supiera también que eso se estaba dando en Costa Rica y que la gimnasia de Costa Rica iba a llegar a tan alto nivel. Eso es algo, parte del proceso tal vez que no mucha gente conoce, fueron muchísimos años de trabajo, no es solamente un proceso de 4 años, porque sí, ese es el ciclo olímpico, pero para yo tener 18 años en los Juegos Olímpicos tuve que haber tenido 16 años en la gimnasia, y fue un proceso que también no nace conmigo, sino que nace con el primer gimnasio de gimnasia que estuve en Costa Rica, en donde mi mamá también empezó la gimnasia a los 13 años, y en donde ese sueño de ser entrenadora, de llegar a unas olimpiadas, inició por ella y también por todas esas personas que iniciaron ese proyecto de la gimnasia en Costa Rica. Wow, qué interesante. Y qué joven, ¿verdad? Llegar a un escenario de ese nivel, algo que definitivamente para todos es impresionante y no dejo de ser uno de esos que me impresionó. Algo que mencionaba al inicio, en gimnasia, una rutina puede durar 90 segundos, ¿verdad? Un minuto y medio. Eso es todo. Años de entrenamiento resumidos en 90 segundos. ¿Qué se siente saber que todo se reduce a esos 90 segundos? La verdad es que siento que es mucha presión, puede ser que sea la respuesta correcta, la respuesta humana, definitivamente mucha presión, pero la verdad, en gimnasia artística femenina son 4 aparatos, entonces, si en unas competencias de alto nivel normalmente vos vas a hacer los 4 aparatos, entonces 90 segundos por 4.
A veces uno piensa como que esos 90 segundos de este aparato son los únicos que quedan en el mundo y es la mayor presión del mundo, pero después terminas esa rutina y tenés que seguir al siguiente aparato. Entonces es también como mucho juego mental en el que si un aparato salió bien, perfecto, pero si un aparato salió mal, perfecto porque tenemos que movernos hacia el siguiente aparato. Entonces, sí, la verdad es que muchas emociones en tantos, tan pocos segundos que al final uno ni siquiera se da cuenta de lo que hizo y tantos años de trabajo lo que ayudan es para que uno sea un robot y logre hacer sus ejercicios sin tener que sobrepensar tanto. Claro, claro. Y hablando un poquito de eso, vamos a ver, esto ya lo mencionaste, hay una parte muy humana, no es solamente competir, a pesar de que tomas un rol, ¿verdad? Como mencionaste, usando tus palabras como un robot, Ujú, tenés que buscar esa perfección, tenés que ejecutar perfecto cuando el mundo y ujú. obviamente unos jueces te están viendo. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando sabes que el margen de error es mínimo, ¿verdad? O no hay margen de error, si quisiéramos ser más estrictos. La gimnasia es un deporte en el que prácticamente está siendo juzgado el 100% del tiempo y en donde el sistema de puntuación prácticamente que inicia en una cierta nota, existe una nota mayor que te puede sacar y los jueces desde ahí empiezan a quitar puntos y empiezan a decir, este ángulo no estuvo perfecto, vamos a quitar aquí, este brazo no estuvo completamente extendido, vamos a quitar aquí. Entonces el margen de error es prácticamente nulo y el punto de nuestra rutina es tratar de tener las menos deducciones posibles, que también es un poco difícil porque puede ser que un juez o un entrenador vea unas deducciones y puede ser que otro entrenador o otro juez vea otras deducciones completamente. Entonces nunca va a ser un sistema completamente constante, sino que siempre hay diferentes juezas. Vas a ir a otro aparato donde hay otras juezas, donde tienen otros puntos de vista, donde tienen otros estándares a lo que están buscando. Entonces, es, la verdad, nunca sabe qué es lo que se va a encontrar con esa competencia, pero siempre igual entrenar para para tener la mayor perfección posible y para ser la gimnasta más perfecta prácticamente. O- Ok, mucha presión. Y ahorita vamos a hablar de aún más de eso. Hablando un poquito de estas cosas que pasan por la cabeza, ¿cuál es el pensamiento que consideras que más puede sabotear una rutina antes de empezar? Siento que el pensamiento tal vez ese es el miedo a fallar. Siento que, bueno, como estábamos hablando, 90 segundos, una oportunidad prácticamente que es la que tenemos. Cada competencia tenés una rutina y listo. Entonces el pensamiento de qué pasa si fallo, qué pasa si me caigo, por ejemplo, desde el aparato, qué pasa si mi rutina no sale como la he practicado. Siento que ese es el pensamiento más fácil de llegar en esos momentos antes de saludar al juez, en donde nuestras emociones están al 100% corriendo por nuestra mente y siempre es como ese miedo al fallo y ese miedo a ser imperfectos que prácticamente que, como acabamos de decir, lo que es uno aprende cuando llega al gimnasio es no se puede caer de la viga, no se puede caer de la barra, no se puede caer del piso, del salto. Entonces siento que ese pensamiento es como el que siempre llega ahí a la mente en esos primeros momentos antes de saludar al juez. Y viendo esto, si lo comparamos con otros deportes, ahora que lo decís, el miedo a fallar, en otros deportes, en muchos otros deportes, yo sé que no en todos tenés algo que difiere mucho a la gimnasia y es el poder corregir, ¿verdad? En otros deportes tener la capacidad de poder corregir. En gimnasia claramente no. Justo antes de empezar la rutina, ¿qué te ayuda a confiar en que ese entrenamiento ha sido perfecto y que tal vez ese miedo a fallar se Ujú. elimina? Es decir, que no hayan dudas. Sí, la verdad es un proceso que me ha tomado muchísimos años y siento que cambiar ese chip de no puedo fallar a cambiar ese chip a, yo sé que para no caerme tengo que saltar de esta manera. O yo sé que para no caerme, por ejemplo, en la viga, tengo que buscar el final de la viga y ir a mi final. Eso me ayudó muchísimo a como transformar un pensamiento negativo y transformarlo en un pensamiento que me va a ayudar a pensar en lo técnico, pensar en lo técnico del ejercicio, que es lo que me va a ayudar prácticamente a llegar a esa buena nota, a llegar a esa buena rutina. También me gusta mucho, la verdad, he trabajado con varias psicólogas deportivas. Para el ciclo olímpico yo trabajé con una entrenadora de gimnasia que se fue un poco más como para el lado de psicología deportiva y siento que me ayudó mucho a aprender que
La verdad es que si me caigo, no pasa nada y la vida continúa y el mundo no se va a acabar y el día siguiente el sol va a volver a salir. Entonces ese pensamiento también como de puedo hacer gimnasia porque es un deporte que me gusta, porque es un deporte que me ha dado muchas oportunidades y la competencia de hoy es un momento más para poderlo disfrutar y para poder salir y decir esto es lo que he trabajado tan duro todo este año, para esto he trabajado y me merezco tener una excelente competencia. Y eso también quita mucho esa presión de tengo que ser perfecta, de no puedo fallar, porque al final de cuentas uno es un ser humano y los fallos van a estar y no es el fin del mundo. Siento que ese pensamiento como cambiar y transformarlo en algo positivo me ayudó muchísimo a poder disfrutar mucho más las competencias y a poder decir que es solo un momento más, es solo un entrenamiento más, es solo una rutina más y siempre van a haber otras oportunidades para poder hacerlo mejor. Me gusta mucho eso y creo que lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Parte de lo que buscamos dentro de este podcast y esta conversación es que también la gente se familiarice con su vida cotidiana, no buscando ser un atleta de alto rendimiento solamente, ser una gimnasta o cualquier otro deporte, sino entender lo que acabas de decir, que la vida continúa, que mañana sale el sol, ¿verdad? Tenemos mucha presión encima, todas las personas en diferentes ámbitos y entender que hoy podemos fallar, hoy nos puede ir mal, pero mañana sale el sol y mañana tenemos otro chance para hacerlo bien, en lo que sea. Así que me gusta mucho eso, lo tomo un poco y lo replico a los que nos escuchan, que estoy seguro que les sirve y les resuena. Muy bien, en plena rutina, si algo se siente apenas un poquito diferente, yo creo que ahora mencionaste un poco ya sobre eso. Si en esa rutina algo no sale exactamente como lo planeaste, ¿cómo vas o cómo evitas que ese microerror afecte lo que sigue? ¿Cómo mentalmente, porque ya nos hablaste un poco de eso, pero cómo mentalmente trabajas eso? Sí, eso siento que es también algo que se practica, y también algo que se entrena. Ahorita que, bueno, yo estoy compitiendo en Estados Unidos en la NCAA, en la universidad. Entonces, todos los fines de semana tenemos una competencia y los últimos 2 fines de semana en el aparato de viga he tenido fallos que, por alguna u otra razón, me ayudan a que más bien el resto de la rutina sea mejor, porque tal vez, bueno, ya me caí, ya lo fatal pasó, y ahora puedo seguir mi rutina. Entonces, siento que también pensar en, últimamente aquí en Estados Unidos también, como es una competencia para el equipo, me ayuda mucho a pensar que, bueno, si tuve un fallo al principio de la rutina, el resto de la rutina puede ser perfecto y mi nota aún así puede ser bastante alta y puede ayudar al equipo. De alguna u otra manera, si tenemos que contar mi nota, a que podamos reservar todos los mayores puntos posibles. Y también practicamos mucho en el entrenamiento de dejar ese ejercicio atrás. Si hubo algún fallo y pude acomodarme y pude lograr seguir la rutina, no pensar sobre ese elemento, sino que seguir adelante y pensar solo en el elemento que sigue. Y también ayuda mucho a no apresurarse y, por ejemplo, si estoy empezando mi rutina, a veces y es muy normal que esté tal vez pensando en la salida. ¿Qué pasa si la salida no caigo perfecto y hago pasos? Pero ni siquiera he empezado la rutina. Entonces me ha ayudado mucho también en cada vez que estoy en el entrenamiento, pienso como si estuviera compitiendo. Pienso que si mi equipo tiene que contar esta rutina, que el resto de la rutina sea mi mejor rutina posible. Y al final de cuentas, cada décima y cada pequeño punto que podamos ahorrar es al final de cuentas lo que vale mucho la pena y entonces me ha ayudado mucho también a decir, si fallé en un elemento, sigo adelante, me olvido de ese elemento, nunca pasó y a veces mi rutina hasta es una excelente rutina después de eso y ayuda mucho también a practicarlo en el entrenamiento también. Muy interesante, sí. Y hablando de emociones, ¿cuál es dentro de esa situación, cuál es la emoción que más te cuesta controlar o que más, eh, pues sí, más difícil de controlar en ese momento? Sí, en el momento de fallo siento que a veces hay mucha frustración y últimamente me he dado cuenta de que en vez de sentirme tal vez como triste de que fallé, me siento más bien como enojada. Y a veces tal vez fallar me da más ganas de ir al gimnasio y hacer más números y hacer más repeticiones para que la siguiente semana la competencia sea mucho mejor. Entonces, no sé por qué últimamente más bien fallar me ha dado como más adrenalina para volver al gimnasio y ya quiero entrenar otra vez para que no me pase eso en la siguiente competencia. Em, pero sí, siento que la emoción
principal que he notado mucho en esta temporada de competencias, tal vez es más como frustración y enojo, más que sentirme triste o fracasada, tal vez. Y por Ujú. alguna razón me ha ayudado mucho que ese enojo me sirva para la siguiente semana y para mejorar muchísimo más en mi Muy siguiente inter competencia, en mi siguiente rutina. Qué interesante. Lo canalizas muy bien, lo canalizas muy bien, porque claramente no es difícil cualquier sentimiento, ¿verdad? Cualquier emoción es siempre difícil de manejar, pero qué interesante cómo lo manejas y volviendo al tema de aprendizajes, yo creo que es una buen ejemplo de que cuando fallamos nos podemos enojar, nos podemos sentir tristes, hay muchas emociones que pueden surgir. En el caso tuyo es el enojo y muy interesante porque ya llegaste al punto de saber que ese enojo no te puede limitar o no te puede controlar tu siguiente rutina, sino más bien es pensar en fallé, voy a mejorar Ujú. y constante, mejora constante. Muy bien, muy bonito. Al principio mencionaba, cuando hacía la introducción, de que has sido una de las atletas, bueno, y fuiste, me corregí si me equivoco, pero la primera atleta en gimnasia y creo que la única de Costa Rica en estar en unos Juegos Olímpicos hasta el momento. Sí. Qué orgullo y qué gran logro. Quiero ir a un momento muy concreto que yo sé que sabes un poco hacia dónde voy. Se volvió famoso. Al cierre de tu rutina en Tokio, Ujú. levantaste el puño cuando terminaste. Fue un gesto que generó, por supuesto, mucha conversación en el momento en el que estaba. ¿Fue una decisión consciente de enviar ese mensaje y qué representaba para vos en ese momento? Sí, ese momento la verdad es muy importante para mí. Siento que, bueno, es parte de mi coreografía. Mi hermana es la que me hizo la rutina de piso y me acuerdo que en esa rutina yo la coreografiamos en el 2020, ya que ese era el año olímpico, antes de COVID. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho ver es un equipo de gimnasia de UCLA en California, de universitario. Y me acuerdo que ese año, esa temporada, todas las gimnastas hicieron el movimiento de Black Lives Matter con el puño Ujú. arriba al final de su rutina. Y me acuerdo que lo estábamos viendo con mi familia y con mi hermana y siento que fue como un momento que dijimos, qué chiva que lo pueden incorporar en su rutina, ya que normalmente podemos ver como el baile es una forma de expresión, podemos ver que el arte también podemos expresarnos de ciertas maneras, pero siento que tal vez en gimnasia a veces como que no tenemos muchas opciones porque es un deporte muy rápido, es un deporte donde en piso y en viga tenemos coreografía como de baile, pero no es necesariamente el punto de nuestra rutina, sino que es más bien hacer los ejercicios dinámicos con fuerza. Entonces, ese fue como un momento muy chiva que dijimos, qué chiva que lo están haciendo en esta universidad, nos encantaría poder hacerlos también acá en Costa Rica y en nuestra rutina. Es muy importante para mi familia también, mi primita que estaba en gimnasia en ese momento también lo tenía en su rutina. Entonces lo decidimos incorporar, nosotros nos inspiramos de esas gimnastas universitarias y decidimos que era momento también de si vamos a hacer en un escenario de por qué no también que la gimnasia pueda ser una forma de expresar un mensaje que para mi familia significa justicia, es nuestra ancestría, nuestras raíces de donde venimos, más que todo de ser político, porque siento que a veces esos mensajes se pueden tirar como más política, siento que por lo menos para mí, es un mensaje de amor, de justicia. Podemos, en nuestros deportes también pueden haber mensajes de que podemos darlos al mundo y que podemos incorporarlos en nuestro deporte, y especialmente en gimnasia, que también cuesta mucho tener esos espacios, como en el arte o en la danza, de poder dar mensajes que no sean solamente deportivos. Muy bonito. Y bueno, para los que no entendieron el contexto, tal vez, que como decía antes, ¿verdad? Tal vez puede ser una conversación nueva o el conocer a Luciana hasta ahorita. Primero los invito a buscar el video de su rutina en Tokio, que fue, como dije antes, un orgullo para todos nosotros en el país y para que vean de lo que estamos hablando. Pero ya lo mencionaste, ¿verdad? Es una rutina que hace referencia a un movimiento ya de varios años, especialmente creo que en Estados Unidos de Black Lives Matters, en relación al respeto, al amor, a muchas situaciones que viven las personas afrodescendientes. Así que mucha valentía
realmente de tu lado haberlo hecho, aunque como vos decís, a veces se interpreta de un lado, se maneja de un lado muy político y protesta. Yo creo que lo que mencionabas es muy bonito porque representa tu cultura, representa tus raíces y eso también es parte de lo que hay que alabar, a pesar de, nuevamente, del riesgo que implicaba, ¿verdad? Hacerlo. Millones de personas te estaban viendo, ¿verdad? Tu país viéndote y tu historia detrás. Hablábamos de los Juegos Olímpicos. Hablemos de eso. ¿Qué significaba para vos representar algo más grande de solo ser Luciana la que compite, ¿verdad? Como te digo, estabas representando a un país. ¿Qué significaba para vos eso? Siento que la verdad fue una experiencia que siempre que me dicen, la verdad nunca sé cómo describirla, siempre que me preguntan: "Ay, ¿usted fue a los Juegos Olímpicos, qué se sintió?". Siento que de igual manera, cuando ya llegamos a los Juegos Olímpicos, fue como poder soltar el suspiro, fue como poder respirar y decir: "Lo logramos". Igual como te contaba antes, el sueño olímpico no inició conmigo, sino que inició desde que los primeros entrenadores de gimnasia en Costa Rica decidieron abrir su gimnasio y decidieron empezar a hacer gimnasia de más alto nivel en Costa Rica. Muchos atletas antes que yo, mi hermana, otros atletas de selección nacional también intentaron hacer su ciclo olímpico, sus clasificaciones. Y lastimosamente la gimnasia es un deporte tan complejo, tan caro también. Las instalaciones en Costa Rica no son las mejores instalaciones, más que todo porque somos un país tan pequeño que tenemos que que tenemos que importar de otros países nuestros aparatos, las colchonetas. Em, no es fácil llegar a un alto nivel, especialmente en países que somos tan chiquititos, que somos tan poquitos, que todavía nos falta mucho la cultura deportiva. Entonces, siento que más que un sueño propio, siento que fue un sueño de todo el país y también fue muy importante porque, como decía, no tenemos esa cultura deportiva tan instalada en nosotros, entonces no sabemos también que hay otros deportes en Costa Rica. Me imagino que mucha gente no sabía ni siquiera que en Costa Rica se hacía gimnasia de tan alto nivel que podríamos llegar a las Olimpiadas. Y siento que fue muy bonito también poner a la gimnasia en el mapa y poder decir Costa Rica ahora es olímpico en gimnasia y tenemos esa representación y aunque no tengamos los millones de dólares para tener instalaciones de superlujo, aunque no tengamos 110 millones de habitantes, aunque no tengamos un montón de cosas, se puede hacer gimnasia de excelente nivel y se puede salir adelante. Y siento que ese también fue un mensaje importante que pudimos dar, en donde la gente pudo ver que Costa Rica tiene excelente gimnasia y que Costa Rica va a estar al alto nivel y que va a continuar en el alto nivel. También siento que cuando alguien logra una meta que parecía imposible, después uno se da cuenta de, mira, tal vez sí se puede. Y siento que eso también impulsó a muchas niñas en Costa Rica a decir, yo quiero llegar a las Olimpiadas y yo quiero hacer gimnasia de alto rendimiento. Entonces, eso fue la verdad súper, súper lindo. Por supuesto, como mi meta personal, uno que siempre es, o sea, lo primero que uno piensa cuando es gimnasta es, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, por supuesto, haberlo logrado es o sea, una sensación que ni siquiera puedo describir, pero siento que sí fue muy importante también, y también de parte mía darme cuenta de que sí se puede y sí lo pudimos lograr, y que los sueños sí se cumplen aunque parezcan súper lejanos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y hablando un poquito, tomando este mensaje que acabas de dar, concuerdo mucho, por supuesto, de que somos un país pequeño, pero creo que tenemos muchísimo potencial en muchas áreas, ¿verdad? Total. ¿Qué, qué mensaje consideras para esas personas que hoy nos escuchan? No sé si son gimnastas, no sé si son empresarios, no sé si son microempresarios, etcétera. ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Siento que el mensaje más importante es de trabajar duro y de tener en la mente esa idea de que todo lo que uno quiera lograr es por algo, y si se instala en el corazón de uno de que: "Uy, yo quiero correr una maratón, o quiero ser el jefe de mi trabajo, quiero llegar a tener una posición mucho más importante en mi vida", que por algo nos está entrando como esas ganas, y que tenemos que darles atención y darles importancia, y que al final de cuentas uno no tiene nada que perder.
Y si hay una meta que por más loca que parezca, uno dice: "Jamás la lograré", uno no tiene nada que perder y el tiempo igual va a pasar. Entonces, vale la pena intentarlo y vale la pena saltar, aunque sea con miedo, vale la pena tirarse al agua y empezar a nadar, aunque la meta y aunque la isla parezca que está lejísimos, al final uno siempre va a llegar y si no llega a la isla, siempre tal vez pasa un barco que es una nueva meta que uno lo lleva donde uno merece estar y sí, con el trabajo duro, la verdad, todo se puede lograr, pero últimamente lo mucho que he pensado ahorita que estoy terminando, mi universidad y gimnasia, que a veces aparecen como nuevas opciones y nuevos sueños, que vale la pena intentar de todo y que la vida es corta, pero también la vida es larga y hay tiempo para que uno se dé el chance de tratar un montón de cosas y de intentar un montón de cosas y de buscar a ver qué es lo que a uno le gusta sin necesidad de quedarse estancado, porque qué miedo que no sea tan bueno. Por ejemplo, si quiero pintar, si voy a pintar, no sé si voy a ser buena pintando, entonces nunca voy a intentarlo, pero al final de cuentas uno tiene que tirarse al agua y empezar a tratar e intentar cosas nuevas. Muy bien. Decía Daniel Vargas en uno de los podcasts, en uno de los episodios, tuve el chance de hablar con Daniel. Decía Daniel que hágalo aunque tenga miedo, ¿verdad? Ujú. Así que creo que eso se alinea mucho a tu mensaje. Me gusta mucho eso y así es, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, hablando un poquito de esa esencia, antes hablábamos de por supuesto tu coreografía, que era parte de tu historia, de una esencia. ¿Qué te enseñó ya cuando miras, obviamente, ese momento u otros momentos en tu carrera y en tus rutinas? ¿Qué te enseñó sobre competir siendo fiel a quien sos? Siento que de después de hacer gimnasia tantos años, uno como que poco a poco va encontrando su forma de ser, va encontrando su forma de competir. Em, Siento que a mí me encanta competir, desde siempre me ha gustado mucho competir, me ha gustado mucho como enseñar lo que he practicado tanto. Y lo más importante es que siento que yo soy una persona competitiva en el sentido de que quiero que me vean haciendo la mejor gimnasia, pero no necesariamente me interesa mucho lo que está haciendo el oponente o contra quién voy a competir. Y siento que esa esencia y esa mentalidad de yo hago gimnasia o mi deporte porque me gusta y porque lo disfruto y no necesariamente estoy buscando ningún resultado ni quiero tener cientos de medallas, sino que quiero tener una excelente competencia y un excelente entrenamiento. Y eso me ayudó mucho a mantenerme muy tranquila y a mantenerme en un camino muy honesto, tal vez, en donde aprendí a competir porque me gusta y aprendí a ser competitiva en el sentido de que quiero ser una mejor gimnasta hoy de la que fui la semana pasada y no necesariamente quiero que otra persona no me gane o que otra persona no lo haga bien. Más bien quiero que esa persona lo haga excelente para yo poder hacerlo mejor y poder ganar porque fui la mejor gimnasta y no porque otra persona no lo hizo tan bien. Siento que mi camino me ha enseñado mucho a que todos nuestros caminos son diferentes y a que yo hago gimnasia por mí y no hago gimnasia en mi pasado en Costa Rica, no hago gimnasia por mi mamá, no hago gimnasia porque mis hermanas hicieron gimnasia, sino porque al final de cuentas me gustó y me quedé en el deporte y disfruto mucho de cómo me hace sentir y de la persona que me hace hacer todos los días. Muy bonito. Y eso que decías de no compararse, creo que es Ujú, importantísimo en nuestras vidas. Vivimos abrumados de tanta cosa. Ahora hay demasiada información y yo creo que el tema de redes sociales vemos caras que no sabemos si son reales o no. ujú, Así que y ya trasladándolo a la gimnasia, creo que lo que mencionabas es valioso. No hay que compararnos, hay que vivir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros objetivos ujú, y trabajar para ellos, punto. Y ujú. para nuestra familia y demás, pero no para con el fin de lo hago porque quiero ser mejor que el vecino, ¿verdad? Por decir Sí. algo. Muy bien. Yo quiero hablar del tema, antes lo tocamos un poco el tema de los errores, de cómo trabajas todo eso y hablabas mucho de la parte mental. Después de que una competencia que no salió, después de que una competencia que no salió tal y como esperabas, terminas esa Ujú. competencia con enojo, con felicidad, pero ¿qué es lo primero que analizas después de terminar? ¿Te vas a lo técnico o te vas más bien a tus reacciones mentales? Sí, siento que por alguna razón, tal vez, bueno, mi mamá fue mi entrenadora por prácticamente que toda mi vida hasta que me vine acá a la universidad cuando ya tenía 20 y siento que mi mamá manejaba un poco
peor, tal vez, los resultados de competencia. Entonces, eso me ayudó también desde muy chiquitita a aprender a que si el resultado va a estresar mucho a mi mamá, yo sé que yo tengo que estar en el otro lado y más bien tengo que ayudarla a decir: "Vamos a intentarlo de nuevo, no pasa nada, un resultado es un resultado y no nos define como entrenadora, no nos define como gimnasta". Y siento que poder aprender a trabajar de esa forma juntas, por supuesto, no fue tan fácil, nos tomó mucho tiempo, nos tomó muchos años, hubieron competencias en las que no lo logramos y mi mamá quería gritarme hasta de todo, pero hubieron ciertos momentos en los que aprendí que tengo que tomar los fallos con mucha valentía y con mucha fuerza. Ahora que estoy fuera de Costa Rica y que prácticamente estoy fuera de mi zona de confort, en donde no tengo a mi mamá y no tengo a mi familia, que también me ayuda mucho a decirme: "Lo hiciste muy bien, no pasa nada". Siento que en ese momento de fallo hay mucha frustración, pero después de la competencia me doy cuenta de, ahorita yo estoy haciendo los 4 aparatos y compito los 4 aparatos, entonces me doy cuenta que, bueno, tal vez en viga, la semana pasada tuve un gran fallo en viga, entonces dije: "Bueno, tal vez en viga me caí, pero tuve una excelente competencia en barras, tuve un excelente salto, muchísimo mejor, el mejor salto que he hecho este año, y tuve una excelente competencia de piso". Entonces, ¿qué puedo hacer para trasladar mi pensamiento de barras, de salto y de piso a viga? Entonces, es un poquito de las 2 formas, tal vez, en el momento me siento mucho como en la emoción y me centro en dejarme estar enojada y dejarme gritar y dejarme decir, si tengo que llorar, lloro, pero después de eso, tal vez como que después de que pasa un poquito de tiempo, me doy el chance de decir qué voy a hacer para que la siguiente semana diga no sea un problema, y cómo voy a hacer para que mi presentación en piso sé la misma que mi presentación en viga y por qué no está funcionando tanto en viga y por qué sí está funcionando en piso. Entonces, últimamente como que me he puesto como a pensar un poco más y a, lastimosamente, a vivir en ese momento de fallo para entender qué es lo que está pasando, porque ahora me toca tal vez analizarlo un poquito más solas, porque no tengo a mi mamá que me diga, esto es lo técnico que está fallando. Obviamente mis entrenadoras también me ayudan un montón, pero no vivo con ellas, entonces no tengo ese constante pensamiento o ese constante recordatorio de mi mamá, que tuve mucho en años pasados. Entonces siento que ese contraste entre estar ahorita y ya ser una adulta y ya no vivir con mis entrenadoras y no tener a mi mamá de entrenadora me ayudó mucho también a entender que el fallo en el momento puedo sentir lo que tengo que sentir y después lo puedo ver de una forma como de desde afuera, tal vez. Claro, muy bien. Bueno, entonces con esto nos llevamos a que se vale llorar, decías, se vale llorar, se vale Sí, 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 frustrarse, se vale enojarse, totalmente. pero, pero que esas emociones las puedas controlar para ya después analizar. Esas pausas son válidas para todos los que nos escuchen. Si lo dice Sí. una atleta olímpica. De hecho que, nuestra entrenadora ahorita, yo tengo 3 entrenadores, nuestra head coach, siempre nos recuerda que gane o se pierda, tenemos 24 horas para celebrar, 24 horas para encerrarnos en el cuarto y llorar, y después de eso es borrón y cuenta nueva, empezamos una semana como si fuera la primera semana de temporada. Y siento que también es muy bueno porque si tuvimos una excelente competencia y ganamos, nos permitimos celebrar esas 24 horas, pero después es literalmente empezar con tablón nuevo. Y si tuvimos una no tan buena competencia, nos damos ese chance de decir, bueno, fallamos, podemos estar tristes, pero al siguiente día volvemos al gimnasio y volvemos a entrenar para que la siguiente semana sea mejor. Muy bien, muy bien. Ese ejercicio me gusta. Tenemos 24 horas para disfrutar, para celebrar o para aprender y llorar. Exacto. Muy bien, hablábamos ahorita un poquito del tema de las calificaciones y yo creo que pues así funcionan los deportes, ¿verdad? Unos ganan, Ujú. unos pierden, unos tienen mejor nota y otros peor nota. En un deporte donde todo esto se evalúa, ¿verdad? Con una nota, yo me imagino que es fácil empezar a creer o confundir que vales, ¿verdad? O que tu valor se liga a una calificación, a una marca en un tablero. ¿Cómo entendiste que ese valor, tu valor, realmente no se mide en una nota? Sí, es complicado, especialmente porque tal vez, como, bueno, como toda la vida, la verdad, cuando uno es un niño, uno ni siquiera sabe qué está pasando y uno ni siquiera se da cuenta
qué es lo que está haciendo y después poco a poco cuando uno va creciendo como que se da más cuenta de que la gente también lo percibe a uno y que hay otras cosas externas. Siento que es igual en la gimnasia, tal vez cuando uno está chiquitito en gimnasia ni siquiera entiende sobre las notas, y cuando uno se empieza a dar cuenta de que el juez te da la nota que ve en tu rutina y que tal vez se está quitando porque estás doblando las rodillas o porque no tienes una ejecución, limpia, perfecta. Em, entonces, aprender a manejar eso no es tan fácil, pero con tantos años de experiencia, uno poco a poco va aprendiendo que, por ejemplo, si quiero sacarme la mejor nota, no tengo que decir: "No me puedo caer o no puedo fallar", sino que, como te contaba antes, pensar en lo técnico. Por ejemplo, en barras que son, barras asimétricas, los ángulos son muy importantes, entonces tenemos el ángulo de parada manos, no puedes pasarte de los 10 grados porque es una deducción. Entonces, en vez de pensar, tengo que llegar a las paradas de manos perfectas, yo sé que tengo que iniciar la extensión para que mi hip sea bueno, para que mi parada de manos sea buena. Entonces también pensar en, si yo quiero sacarme un 10 perfecto, no tengo que hacer una rutina perfecta, sino que tengo que dejar que los aparatos, funcionen conmigo, dejar que la barra me ayude a mí, llegar mis ángulos, extender las rodillas, la cabeza no la puedo tirar porque si no eso me va a cortar un poco más el ejercicio. Entonces, pensar como en esos lados técnicos a lo que me va a ayudar a llegar a esa nota, siento que me ayudó mucho a quitarle la presión al resultado final y a enfocarme en lo que puedo hacer en mi gimnasia, pero eso también toma bastante tiempo y, o tal vez la verdad, puede ser que no tome tanto tiempo apenas uno lo entienda, pero me tomó bastantes años en lograr decir si quiero sacarme la mejor nota posible, no tengo que pensar en esta rutina tiene que ser perfecta, sino qué puedo hacer para que mis elementos sean muy limpios, que sean muy sólidos. Entonces, como igual transformar también ese pensamiento de mucha presión a qué puedo hacer, qué tengo, de qué tengo el control yo. Muy bien, y ya hablando de un tema más personal, más hacia vos, hacia tu vida cotidiana, ¿cómo transformas todo esto que acabas de mencionar a esa vida cotidiana, fuera de la gimnasia, verdad? Ujú. Sí, siento que bueno, en este momento la gimnasia es prácticamente lo único que hago aparte de estudiar, pero si nos salimos un poco de la gimnasia y, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho literatura, me gusta mucho escribir y este año y el año pasado empecé a hacer como un se llama una escritura creativa, es como un no es necesariamente un que voy a tener un diploma, sino que es como unos cursos extra para tener más créditos que me faltaban. Entonces dije, ¿por qué no me inscribo a escritura creativa? Y la verdad es que fue como un momento de exponerme mucho y salir de mi zona de confort, porque siempre me ha gustado mucho escribir, pero siempre me he como mantenido en el lado de que soy lectora y no escribo tanto porque siento que lo que voy a escribir no va a ser tan bueno. Entonces también me ayudó mucho a aprender que tengo que escribir porque tengo que entregar una historia mañana y aunque sea buena, aunque sea mala, por lo menos voy a escribir y por lo menos estoy escribiendo y por lo menos estoy practicando. Entonces, tal vez pensar como que sacarme un 100 en mi historia no es lo más importante, sino que puedo tal vez hacer una historia tan fatal, pero que por lo menos pude escribir una historia de 20 páginas. Y ya sé que para mi siguiente historia puedo trabajar un poco mejor con los personajes o puedo trabajar un poco mejor tal vez en no escribir desde primera persona, sino hacer una narración en tercera persona. Entonces, también como que lo mismo que estábamos hablando, tal vez como tirarse al agua es lo más importante y me ayuda mucho a para mi próxima historia que recibí después lo que mi profesor me dijo, puedo hacer estas cosas y poco a poco voy a ir mejorando y poco a poco voy a ir obteniendo esos pequeños puntos para llegar al 100 o para llegar a la excelente nota. Pero sí, fue un poco difícil también porque siempre he estado como muy en mi zona de confort con mis estudios, con mi gimnasia y poco a poco he encontrado formas en las que estoy tan incómoda que digo, ay, ¿en qué me metí? Pero al final de cuentas uno siempre va aprendiendo y lo más importante es hacer cosas que a uno le gusta y que sí es interesante y nos va a ayudar a tal vez
a buscar el fracaso, que a veces es lo que más nos da miedo. Ujú. Siento que fracasar es lo que más nos da miedo, pero si uno busca ese fracaso y que al final de cuentas dice, ni siquiera fracasé porque me gustó mucho y aprendí mucho, al final de cuentas siento que he podido como trasladar esa parte de la gimnasia de perfección y dejar que tal vez no me sirva tanto en mis otras áreas porque nunca uno va a ser perfecto y aprender eso también es importante. Muy bonito, muy bien. Bueno, has vivido, yo creo que lo que significa ejecutar bajo presión extrema desde hace muchísimos años. Has sentido lo que es todo, ¿verdad? Se resume en segundos incluso. Y a pesar de que, bueno, no todos tenemos, como decía antes, la oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos, todos tenemos momentos donde sentimos que todo está en juego. Así es en Ujú, la vida. Si así es. tuvieras que resumir la gimnasia en un principio de vida, ¿cuál sería? Tal vez el principio de vida sería la disciplina y aceptar que el que no sé cómo poner eso en palabras, pero la disciplina y aceptar que siempre nos van a dar alguna crítica constructiva y que es importante aceptarlas. Ok, Em, Siento que esos son los 2 principios de vida, tal vez, como la disciplina y recibir recibir todas las recomendaciones, tener la mente abierta, okey, ahí así lo voy a poner, la ok, disciplina y tener la mente abierta. ok, ok, muy bien, muy bien. Cuando, vamos a ver, al final de todo, ¿verdad? En nuestras vidas todos tenemos nuestros propios escenarios, ¿verdad? Nuestros propios momentos ahí donde podemos lucirnos. Ujú, Cuando la vida te pone en tu propio escenario olímpico, ¿qué le dirías a una persona de que algo que no debería olvidar cuando estamos en nuestro escenario olímpico, ¿verdad? Y lo digo entre comillas. ujú. Em, Estar en el presente y disfrutar del camino, porque al final de cuentas, si estamos hablando del escenario olímpico, pero si me devuelvo a mi momento de competencia en las Olimpiadas, lo que siento que lo que más me dio más resultados, lo que más me dio más felicidad, tal vez ni siquiera fueron los Juegos Olímpicos, sino que todo el camino que recorrí. Y eso es muy curioso porque mi competencia favorita, por supuesto, sí, las Olimpiadas, pero fue la competencia antes, que fue mi clasificatorio. Entonces, tal vez en nuestro escenario olímpico lo más importante es recordar todo el camino que pudimos sobrepasar y todos los obstáculos que pudimos sobrepasar, que al final de cuentas fueron los que nos hicieron llegar a ese escenario y nos hicieron ser las personas que somos. Y después de eso, lo único que queda es disfrutar y prácticamente que poner las manos arriba y bailar porque lo logramos y porque pudimos sobrepasar muchísimas cosas. Y también recordar que ese escenario olímpico no puede ser que no solo pase una vez, sino que tenemos un montón de oportunidades en nuestra vida de tener un montón de cosas chivas también y que em, los sueños no se tienen que limitar a que solo tengo un sueño en mi vida, sino que puedo tener un montón de cosas chivas que puedo seguir tratando y que puedo seguir intentando y que puedo seguir cosechando también. Así es. Y bueno, después de todo lo que viviste, ejecutaste y sentiste, voy a hacerte una pregunta que es obligatoria dentro de este podcast y quiero saber qué significa para vos, con todo eso en mente, tener una mentalidad de campeona. Qué chido pregunta, me encanta. Em, Siento que la mentalidad de campeona es poder levantarse después de cada caída y volver con más fuerza. Últimamente sí, en las entrevistas que he hecho me he dado cuenta que yo siempre recomiendo fallar y no sé si la gente dice, ay, estará loca, pero las veces que he fallado son muchísimas más de las veces que he ganado, pero gracias a esos fallos he podido ganar y he podido levantarme con más fuerza y he podido mejorar. Entonces, la mentalidad de campeón es literalmente esa persona que ha fallado muchas veces, pero que nada lo derrota y que se puede levantar y volverlo a intentar y hacerlo con más fuerza. Así es. Y eso es un mensaje que daba Michael Jordan, ¿verdad? En Ujú. algún momento en uno de sus entrevistas y creo que en un libro también.
al inicio hablamos de esos 90 segundos, ¿verdad? Que pueden definir una rutina. Ujú. Quiero terminar desde ahí ya el podcast, que creo que se ha pasado bastante rápido. Sí. Quiero terminar ahí, en esos 90 segundos. Si tuvieras 90 segundos para dejarle un mensaje a alguien que hoy está dudando de sí mismo, Ujú. ¿qué le dirías? Mi mensaje, y esto también lo aprendí en estas últimas semanas que hemos trabajado muchísimo nuestra parte mental, es que en vez de pensar en qué puede salir mal, podemos transformarlo en qué puede salir bien. Y si estamos pasando por una situación difícil o una situación muy estresante en donde tal vez existan los pensamientos de duda, en donde entren pensamientos de miedo o los pensamientos de no sé qué va a pasar, podemos transformar esos pensamientos y decir, ¿qué pasa si esta es mi mejor competencia? ¿Qué pasa si esta es mi mejor carrera? ¿Qué pasa si este es mi mejor examen? ¿O qué pasa si esta es mi mejor oferta de trabajo y que me cambie la vida por completo? Entonces, siento que eso es una excelente perspectiva en donde si estamos dudando es porque nos importa mucho esa acción o esas cosas que vamos a hacer, pero también si podemos pensar en qué puede salir mal, también podemos pensar en qué puede salir bien y que las oportunidades vienen por algo y que las también los momentos difíciles también nos pasan por algo y pues porque podemos manejarlos. Entonces, siento que transformar ese pensamiento en ¿qué pasa si esto sale muy bien? ¿Qué pasa si me convierto en una mejor persona? ¿Qué pasa si me convierto en una mejor deportista? O si el primer lugar está en juego, ¿qué pasa si gano el primer lugar? Porque puede ser que pase también. Entonces, ese es mi mensaje, tal vez. Muy bonito, muy bonito. Voy a, ya te mencionaba, ya estamos cerrando nuestro episodio, pero quiero regalarte más de esos 90 segundos. Nos has compartido muchísimas historias muy bonitas, de mucho aprendizaje, de mucho, lo decíamos al inicio, ¿verdad? Mucha disciplina, Ujú. sacrificio y demás. Quiero regalarte unos segundos adicionales para que compartas un poco más con nuestra audiencia y les regales un mensaje de cierre de tu lado. Esto no lo tenía tan en el guión, pero me encanta mucho tu historia. Creo que es una historia de una persona sumamente joven que ha logrado algo que muy pocas personas van a lograr en la vida, que es estar Ujú. en un escenario extremadamente importante, ¿verdad? Y creo que sin miedo a equivocarme, el más importante que cualquier atleta puede soñar. Así que, como decía, un mensaje de una persona tan joven para todas las personas que nos escuchan, jóvenes o más viejos que habemos por acá. Sí, no, muchísimas gracias por apoyarme. Siento que estos últimos, ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado las Olimpiadas, pero 5 años, han sido la verdad súper especiales. Siento que, la gente se ha interesado muchísimo más por el deporte y poco a poco siento que el deporte en Costa Rica está creciendo mucho. Tenemos mucho talento en Costa Rica y tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros. Yo sé que el fútbol es súper chiva y súper importante, pero también hay un montón de deportes en Costa Rica que podemos ir a apoyar. Y también eso es una meta que yo quiero también lograr, es poder, cuando estoy en Costa Rica, apoyar a muchísimos más deportes. Y así también como me han apoyado mucho a mí, como he sentido que Costa Rica se ha interesado muchísimo más por la gimnasia. em, También es tiempo de que podamos interesarnos muchísimo más por todos los otros deportes chivas que están pasando en Costa Rica y que podemos empezar a tener una cultura deportiva mucho más fuerte y mucho más grande, y así apoyar a todos nuestros deportistas porque es súper importante y como yo lo he sentido estos últimos 5 años que me ha encantado y que la gente se ha interesado mucho por mi camino, siento que también podemos hacer un mejor trabajo en apoyar también a todos esos atletas que están intentando este nuevo ciclo. Ya es 2026, ya quedan 2 años para Los Ángeles, entonces esperemos que podamos estar viendo a muchísimos atletas ticos en la tele. Que así sea, que así sea. Ojalá sea una o haya una gran representación de atletas costarricenses que yo sé que se esfuerzan muchísimo para llegar ahí. Ujú. Y bueno, Sí, por Luciana, supuesto. gracias. Gracias de verdad por mostrarnos esa cara, ¿verdad? Esa cara de que competir no es solo fuerza, no es solo técnica, también hay mucho claridad mental
Ujú. Cuando todo se resume en unos 90 segundos, hay mucha identidad, como tu mensaje en Tokio. Y bueno, a quienes nos escuchan, yo creo que esta conversación tan bonita, estoy seguro que les tuvo que haber resonado en muchos aspectos. Tal vez la vida no se mide en puntuaciones, pero sí en cómo decidimos nosotros mismos ejecutar nuestros propios 90 segundos. Si algo, como decía, si algo de lo que escucharon hoy los hizo pensar, compártanlo con alguien que pueda necesitarlo y si quiere seguir apoyando este proyecto, pues que hacemos con muchísimo cariño, con muchísimas ganas, todos en cada uno de nuestros episodios, con mucha convicción. Los invito a suscribirse, los invito a dejar comentarios, los invito a compartirlo porque nos ayuda, por supuesto, a que estas conversaciones sean cada vez más bonitas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mentalidad de Campeón. Nos vemos pronto. Muchas gracias.